La disfagia orofaríngea se define como la imposibilidad para tragar o deglutir alimentos líquidos y o sólidos. Se calcula que más de 2 millones de personas en España padecen disfagia y que el 90% no están ni diagnosticadas ni correctamente tratadas. Una de las principales consecuencias de la disfagia es la desnutrición. Por ello, resulta fundamental realizar un adecuado cribado, diagnóstico y tratamiento nutricional individualizado. Para poder dar respuesta al abordaje nutricional del paciente con disfagia, contamos con la colaboración de Rosana Ashbo. ¿Cómo debería plantearse un tratamiento nutricional adecuado e individualizado para pacientes con disfagia y desnutrición? Bien, lo primero que tenemos que ver es medir tanto el grado de desnutrición que tiene nuestro paciente como el grado de alteración de la deglución. Una vez que hagamos un cribado, una valoración nutricional y tengamos ese grado de desnutrición más la dificultad de la deglución, es cuando nosotros le tendríamos que poner un tratamiento nutricional. En su práctica clínica, ¿suele recomendar suplementos nutricionales de textura adaptada? Por supuesto, es muy difícil adaptar un suplemento con espesante, intentar buscar una viscosidad a un suplemento con un espesante comercial. Los espesantes son cada vez mejores, de mejor alta gama, pero al final cuando uno está espesando un nutriente resulta bastante tedioso. Y además, cuando lo tiene que hacer alguien que no conoce muy bien el término de los espesantes en un domicilio, probablemente no salga fluido, salga con grumos, y al final eso lo que va a interferir es en la adherencia al tratamiento nutricional del paciente. ¿Cuáles son las características clave de este tipo de suplementos para favorecer la eficacia, seguridad y adherencia? Pues tiene que tener unos atributos para que le confiera, por un lado, al paciente una deglución segura, que son que no sean muy adherentes en la cavidad oral, que no sean pegajosos, que no sean excesivamente densos o espesos, porque no va a haber una buena propulsión, que además de eso tengan una buena palatabilidad, que sepan ricos y que huelan ricos, porque si no el paciente, como es un tratamiento por vía oral, no se lo va a tomar. Y además que contenga una buena densidad calórica y proteica. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas no son capaces de ingerir gran cantidad de alimentos. Tenemos que intentar concentrar mucho los nutrientes en volúmenes pequeños. La viscosidad del suplemento está considerada un elemento clave. ¿Qué características y factores hay que tener en cuenta? Vale, las características es que esa viscosidad se adapte a la alteración deglutoria del paciente, que sea homogénea, que sea con una palatabilidad agradable y que no tenga dobles texturas y que además no se adhiera en la cavidad oral. ¿Qué otros factores considera necesarios en un suplemento de textura adaptada para garantizar la seguridad del paciente? Pues necesitamos que sea con una buena densidad en nutrientes, que tenga buena carga calórica, que tenga una buena carga proteica y de una proteína de calidad, que no se modifique esa viscosidad ni con el cambio de temperatura ni en contacto con la amilasa salivar de la boca, que sea estable para que no haya problemas de que se disgregue en boca. Principalmente son esos. Dado que la diabetes es una condición altamente prevalente, ¿qué le parece poder disponer de una solución nutricional de textura adaptada y que además es específica para pacientes con diabetes? ¿Qué beneficios considera que aporta? Pues aporta muchísimos beneficios, porque como bien me dices, la diabetes es una de las enfermedades más prevalentes, sobre todo en pacientes neurológicos, tanto agudos como crónicos. Y justamente ese grupo de pacientes son los que se ven más afectados de trastornos de deglución. Por lo tanto, podemos abordar las dos patologías en una. ¿Qué ocurre cuando yo doy un suplemento nutricional que no mantiene un buen control metabólico a un paciente diabético? Pues que seguro que no voy a tener tanto control sobre la diabetes y además de eso va a precisar más tratamiento o incluso de pasar de un tratamiento con antidiabéticos oral va a necesitar insulina. Por lo tanto, tener un suplemento específico para pacientes con diabetes es fundamental y si se adapta a trastornos de la deglución, pues tenemos la fórmula perfecta. Por otro lado, a nivel de características nutricionales, se ha reducido la cantidad de carbohidratos, se han aumentado los ácidos grasos mono y poliinsaturados y se ha incrementado la cantidad de fibra soluble.
mejorando así sus beneficios en cuanto a un óptimo control metabólico. ¿Qué le parece esta mejora de la fórmula para un paciente con disfagia y que además presenta diabetes? Pues me parece que se ajusta muy mucho a las recomendaciones de una alimentación saludable y que además mejoran considerablemente el índice glicémico. Por lo tanto, va a ayudar al perfil lipídico del paciente, va a ayudar a enlentecer la absorción de la glucosa porque esa fibra soluble que tiene va a contribuir en ello, teniendo en cuenta que si tuviéramos problemas a nivel digestivos o intestinales, como es la diarrea, la fibra soluble es una fibra que alimenta el enterocito, no es una fibra que va a hacer que nuestro paciente, si tiene diarrea, esa diarrea empeore. Y además, ajustando bien esos hidratos de carbono, también conseguimos un mejor control metabólico. Por lo tanto, a mí me parece que el cambio de fórmula ha sido todo un acierto. Y si tuviera que valorar del 1 al 10 cada uno de estos aspectos tratados anteriormente, siendo 1 la peor puntuación y 10 la mejor, ¿cómo valora las siguientes mejoras? Reducción de carbohidratos. ¿Un 9? Aumento de ácidos grasos mono y poliinsaturados. ¿Un 10? Aumento de la cantidad de fibra soluble. ¿Un 9? Muchas gracias a Nestlé Health Science por seguir innovando dentro de sus fórmulas y seguir ayudándonos para poder nutrir correctamente a nuestros pacientes con desnutrición y en este caso también con disfagia orofaringea. Gracias.